Esther. Gracias. Me la voy a devolver, ¿no es cierto? Sí, te la voy a devolver. Prefería seguir escuchándote a ti, Jairo, tan inspirado. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. ¿Cuántos están contentos? Pero de verdad están contentos, ¿no? Bendito el Señor para siempre. Me siento contento por estar con ustedes este día y emocionado por lo que el Señor está haciendo y va a hacer con la iglesia chilena en los días que vienen. Probablemente estamos viviendo los tiempos más peligrosos de la institucionalidad chilena, desde los días de la dictadura militar. Quiero aclarar que yo no fui mirista, sino mi padre fue marxista. Y por eso me puso Luciano, por su amigo Luciano Cruz, fundador de el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y me puso Ernesto por Ernesto Che Guevara. Entonces, siempre estuve medio marcado por lo rojo. Y sí, efectivamente, estuve cerca del Partido Comunista, muy cerca, y fui candidato a la alcaldía de mi ciudad, justamente apoyado por el Juntos Podemos. Juntos Podemos. No gané. No era el tiempo del Señor y además que ir con los rojos parece que no era la voluntad del Señor. Pero sí, efectivamente, mi pensamiento ha ido cambiando a raíz de todas las cosas que están pasando en nuestro país. Yo siempre fui más bien cargado al rojo, a la izquierda, fui cercano a Marco Enrique Ominami, participé en sus dos primeras campañas. La campaña se hacía desde mi preuniversitario en Concepción y recibí, por supuesto, a varias personas que estaban ligadas al Frente Patriótico y al MIR, que eran parte también de su grupo. Y habían promesas de progresismo, habían promesas de ayudar a los pobres, cosas que siempre han cautivado mi corazón, cosas que me llaman la atención y que creo que la iglesia debe hacer. Estoy profundamente impactado con lo que el Señor está haciendo con ustedes aquí en esta iglesia, lo que está haciendo el Señor a través de su pastor Jairo y su esposa Verónica. Yo le decía, estas cosas tienen que saberse en el país, que ustedes tienen atención médica prácticamente gratuita, atención odontológica, kinesiológica, atención psicológica, tienen un proyecto de escuela, me parece impresionante. Y esas cosas son las que no se saben en este país. La iglesia evangélica chilena ha sido el artífice en la aparición de la clase media y eso nos lo dicen los historiadores. Hemos conversado profundamente de esto el día de ayer en un evento al que me invitaron aquí y en la casa de Jairo y Verónica también. Lo que pasa es que la iglesia evangélica no ha tenido la capacidad de comunicar lo que hace. No hemos sido tan sabios, somos la tercera generación. La iglesia evangélica chilena nace en los estratos culturales bajos y sube a sus adeptos a la clase media entre la tercera y la cuarta generación. De tal manera que esta generación es la generación donde aparecen los profesionales, las vocaciones políticas, y es donde la iglesia comienza a entender su identidad y para qué Dios le ha llamado a ser parte de esta nación. Entonces probablemente son los días más importantes de la historia de la iglesia en nuestro país y a ti te ha tocado vivir en este tiempo. Y si bien nosotros tenemos que recordar con cariño a nuestros pastores antiguos que fundaron la iglesia en Chile y todo lo que ellos hicieron, sí también es cierto que cuando el Señor nos llame a su presencia, no nos va a preguntar por lo que hicieron tus pastores o nuestros pastores antiguos, sino que te va a preguntar a ti, ¿qué hiciste con tu tiempo en tu generación? Estoy más convencido que nunca, que Dios nos habla a través de las cosas sencillas de la vida. Amén. Dios nos habla a través de las cosas sencillas de la vida. Pero en medio de las crisis simplemente te está gritando. Y Dios nos comenzó a gritar hace 4 semanas. Muchos están con temor y en sus corazones piensan, ¿pero qué voy a hacer yo en este tiempo si yo soy pequeño? Y esas mismas palabras las dijo el profeta. Tú me llamas a mí, Señor, si yo soy un niño. Y el Señor le respondió, yo sé que tú eres un niño. Soy yo el que te estoy llamando.
porque el poder y la gracia de Dios y los milagros que Él quiere hacer no dependen de las capacidades humanas, sino del poder del Espíritu Santo, morando en los corazones que tienen fe, que creen, que están dispuestos a entregar su vida por la causa de Cristo. Bendito sea su nombre. Y estos son los tiempos en que Dios va a levantar una generación realmente poderosa. Yo creo que en aquellos tiempos cuando más difícil y complicado es el panorama, más fuertemente el Espíritu Santo se va a mover en medio de su iglesia. Esta es la época de los grandes milagros, la que viene, estos días. Yo le decía a Jairo que anoche tuve un sueño. Yo soy de origen pentecostal, pertenezco a la iglesia del pacto, soy pastor ahí, conozco a la Pati, conoce también mi historia, la historia de mi padre, los Parra, ¿cierto? Los famosos Parra en Tomé de la iglesia bautista. No todo es perfecto, Patricia. Sí. Y estoy convencido de que Dios va a hacer algo grande en medio de nosotros. Y soy de origen pentecostal, estoy en la iglesia del pacto, que es una iglesia que tiene un origen teológico luterano, pero es carismática esta iglesia, extrañamente. Son luteranos carismáticos, muy raro. Entonces tengo esta raíz pentecostal y creo en el poder del Espíritu Santo y creo en el poder de la oración. Soy un hijo de un hombre de oración. Mi padre partió a los brazos del Señor a los 54 años, pero fue un predicador durante toda su vida. Y era un hombre que me enseñó la importancia de la oración. Era un intelectual, un hombre muy educado, pero era un hombre de oración, un hombre que oraba 2-3 horas diarias. Muchas veces lo vi orar toda la noche hasta el otro día, antes de fallecer, los últimos años de su vida. Y él decía que la iglesia tenía que levantarse en oración y vivir una vida de santidad, porque Dios le quería usar, porque venían tiempos difíciles. Y yo estaba en mi rebeldía, y en mis ideas rojas, y en mis ideas de que al cambiar las estructuras sociales, entonces íbamos a poder cambiar el corazón del hombre. Pero la Biblia enseña otra cosa. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Eso no significa que no tenemos que meternos en la política, por el contrario, sino que significa que el reino de Dios no se hace a la manera de los hombres. Jesucristo fue desafiado a ir a una revolución cuando entró en Jerusalén y todo el mundo le aplaudía. Sus discípulos que habían tenido un roce con el mundo de los celotes, con el mundo de los revolucionarios, Pedro, probablemente Judas, y Judas pensó que era el momento de levantarse en armas contra el imperio romano. Él no había entendido la calidad del Mesías. ¿Qué tipo de Mesías era Jesús de Nazaret? Es muy difícil entender por qué Judas se entregó al maestro por 30 piezas de plata, que era una porquería de plata, de dinero, y la tiró lejos cuando supo que a Jesucristo lo iban a crucificar. Se entiende en el contexto. Lo que pasa es que es muy probable que algunos de los celotes que seguían a Jesús pensaban que Jesús iba a ser el libertador mesiánico militar. Y Jesús, cuando fue desafiado por alguno de ellos a ser su libertador militar, él dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no lo vamos a hacer como lo hicieron los griegos, pisoteando a los demás. Mi reino no lo vamos a hacer imponiéndose como se han impuesto los romanos encima de las personas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que probablemente vienen tiempos difíciles a la iglesia y nuestro papel no puede ser otro que no sea el que dijo Jesús. Mi reino no es de este mundo. Vamos a tener que trabajar con el amor, vamos a tener que tener fe, vamos a tener que esperar en los milagros y vamos a tener algunos que incluso probablemente pagar con cárcel en los días que vienen. Yo les decía que soy alguien que tiene origen pentecostal y por eso creo en algunos sueños. No en todos los sueños, pero sí tengo esa sensibilidad para saber cuando Dios me habla a través de un sueño, que es en años que no ocurre, y hace años que no me ocurría, y anoche me ocurrió en el hotel. Y le decía, Jairo, estoy preocupado por un sueño que tuve y sé que es un sueño del Señor. Soñé que estaba caminando por las calles de una ciudad que no sé cuál es. Y mientras caminaba por esas calles, sentí unos ruidos de una balacera. Y me sorprendí y de repente pasa una persona que vienen persiguiendo. Yo imaginé que era una especie de maleante porque venían la policía disparándole a él. Entonces yo dije, me voy a correr un poco porque me puedo ver involucrado en esta situación y me corrí hacia otro lugar, me voy a la esquina de una calle, pero todo se empieza a confundir y empiezan a aparecer más personas que están corriendo y viene gente disparando y me veo yo de repente acorralado entre toda esa gente que vienen persiguiendo en una esquina cuando enfrente
la policía o la gente que tiene el dominio de las armas comienza a disparar a todo ese grupo donde yo me veo involucrado. Y cuando comienzan a disparar, a acribillar a la gente que está a mi lado, yo simplemente me agacho en una esquina y comienzo a cantar. Y comienzo a decir que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y en ese sueño yo estaba pacífico mientras la gente que estaba a mi lado estaba muriendo. Era terrible el sueño, pero sentí paz en mi corazón mientras estaba ocurriendo. Y yo decía, no me va a tocar ninguna bala, no me va a tocar ninguna bala. Y desperté. Y siento al Señor decir que ese sueño tiene el siguiente significado. Es lo que yo sentí en mi corazón. Es probable que la iglesia se vea involucrada en una situación muy complicada en los días que vienen, donde todo se confunde, donde las situaciones son difíciles de entender. Situaciones que pueden ser muy complicadas para la iglesia evangélica. Pero frente a toda esa situación, debemos tener la plena confianza que el Señor cuidará de nosotros. Los pentecostales cantaban cuando yo era un niño, Dios cuidará de ti, nada te faltará. Bendito el Señor para siempre. Yo no sé qué va a ocurrir, si el Señor va a revocar sentencia sobre nuestra nación. No tengo idea, mis queridos hermanos. Yo no lo sé. Yo quiero que el Señor revoque sentencia, pero tengo un temor en mi corazón porque Dios me ha hecho sentir este tiempo que Dios va a enviar un juicio a nuestra nación. Eso lo siento de todo mi corazón, no lo puedo esconder. Estos últimos años han sido parte de mis predicaciones. ¿Y saben por qué? Porque si Dios no castiga y no soporta el pecado de aquella gente que no es de su pueblo, no puede pasar por alto el pecado de la iglesia. Y la iglesia evangélica también ha pecado. Entonces, si viene un juicio, el juicio siempre viene primero por la iglesia. Siempre ha sido así desde el tiempo de los profetas. La iglesia siempre está en la primera línea de la purificación. Por tanto, podemos vernos envueltos en una situación complicada en los días que vienen. Yo quiero creer que no. Jairo dice, tenemos 4 o 5 meses. Y hay un montón de personas beligerantes que no quieren a la iglesia evangélica, que no entienden la importancia que la iglesia evangélica tiene para el desarrollo de las naciones y sobre todo en Chile. El papel que ha jugado la iglesia evangélica con todos sus errores, con todos sus pecados, con toda su falta de visión social o sociocultural, la presencia de la iglesia evangélica en nuestro país ha sido gravitante para el desarrollo de la misma. Esta nación no es nada sin la iglesia evangélica. Pero eso las personas no lo entienden. Hoy hay un sentimiento de beligerancia hacia nosotros. Se ha levantado un movimiento ateísta o un movimiento malentendido en términos laicistas que considera que la iglesia debe desaparecer del espectro de la nación. Ese es el sentimiento que hay en el mundo secular. De tal manera que las cosas pueden confundirse en los días que vienen. Y yo no sé en qué situación va a quedar la iglesia. Lo que sí sé es que como en ese sueño que me mostró el Señor, aunque estén acribillando la gente a nuestro lado, el Señor va a guardar a su iglesia. Bendito sea Dios para siempre. Quiero aprovechar estos minutos rápidamente y leer un pasaje de la palabra del Señor para dejarles un par de pensamientos. Busquen en su Biblia, es el capítulo 4 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4. Voy a leer una buena porción de la Sagrada Escritura. ¿Les gusta leer la Biblia a ustedes o los voy a aburrir? Capítulo 4 del libro de Apocalipsis. ¿Todos trajeron su Biblia? Amén. El que no trajo su Biblia se acerca a un cristiano. Amén. Eso es. Apocalipsis capítulo 4. Compartamos nuestras Biblias. La voy a leer, no sé cómo es la costumbre, Jairo. ¿Está bien? Muy bien. Perfecto. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la iglesia del Señor siempre dice, amén. Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá.
voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos, vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y rendían sus coronas delante del trono, exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad. Existen y fueron creadas. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación, que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. El libro de Apocalipsis fue escrito en una de las épocas más complicadas para la historia de la iglesia. Es una historia real, es una historia que sucedió en tiempos finales de los apóstoles. Para el año 90 después de Cristo se desató una persecución
terrible en el sector de Turquía, el Asia Menor. Esta historia de la persecución se trata de 7 iglesias reales que fueron perseguidas por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No es un cuento, no es una idea, no es una profecía en el sentido de que algo de esto no se haya cumplido alguna vez. Esta situación ocurrió, fue real. Gente perdió sus posesiones, los mataron a sangre, los echaron al circo romanos, las fieras devoraron a los creyentes. Fue una de las épocas más oscuras para la historia de la iglesia. Bendito sea el Señor para siempre. Y fue una época complicada porque es una época de ausencia de hombres de Dios. Los apóstoles ya no existen, la mayoría han sido martirizados. Solamente queda un apóstol, es Juan. Está viejo y se encuentra preso en una isla. La situación no ayudaba absolutamente nada. Una situación complicada. Juan había sido llevado preso a la isla de Patmos justamente como preso político por causa del testimonio de Jesucristo. En tiempos del Imperio Romano, el ser cristiano era ser considerado un sedicioso contra el Estado. Curioso, pero las situaciones se parecen mucho a los tiempos que parece que nos están comenzando a tocar vivir. Fue el último de los apóstoles, el único que no murió martirizado. La tradición dice que él fue pastor en una de esas iglesias en el sector de Éfeso. Y lo intentaron matar echándolo a una olla de aceite hirviendo. Eso dice la tradición. Y Juan salió ileso de esa olla. Como no pudieron matarlo, lo sacaron de en medio de las iglesias y lo llevaron como preso político a la isla de Patmos. Ahí este hombre, en esa fría isla volcánica, se dedicaba a partir piedras para el imperio. La situación no ayudaba a nada. Uno podría pensar, pero a lo mejor en ese tiempo de persecución, la iglesia estaba pasando su mayor fuerza espiritual. Era una iglesia pujante, era una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia poderosa, pero no era así. Probablemente eran los tiempos más complicados para la iglesia cristiana. Dice el texto sagrado que en una de esas congregaciones había una profetisa que inducía a fornicar a los hijos de Dios. En una de ellas estaba reinando el trono de Satanás y una estaba a punto de ser vomitada de la boca de Dios. Las situaciones eran las más adversas. Y este Juan está preso en la isla de Patmos. Uno se puede preguntar en esas situaciones qué hacemos cuando las cosas se han vuelto tan caóticas, cuando la crisis parece que es tan grande que no se puede enfrentar. La situación no ayudaba a nada. Y ahí está Juan. En la isla le llegan las noticias de que comienza la persecución y que muchas iglesias se están volviendo atrás, están dejando el cristianismo, están apostatando de su fe y se están arrodillando ante las estatuas de César. Era una época donde Roma crecía su poder político a través de la adoración imperial. El Imperio Romano era un imperio que se cimentaba en ideas políticas que estaban relacionadas a la religión. Cuando Roma conquistaba un pueblo, llevaba sus hordas de guerrilleros, de soldados, y les decía a las ciudades que las iba a allanar y que las iba a incendiar. Entonces les ofrecía un trato. Le decían, si ustedes aceptan que César Augusto es Dios, entonces ustedes pasan a ser romanos. Y luego inmediatamente que ellos aceptaban, el mundo romano aceptaba a todos los dioses de los otros pueblos. El mundo cristiano es un mundo que siempre es adverso, que es contrario a las ideas del mundo secular. El cristianismo jamás aceptó eso y nunca estuvo de acuerdo en inclinar su rodilla ante las estatuas de César. Y comienza la persecución. Juan está preso en la isla de Patmos y muchos cristianos comienzan a apostatar. Yo trato de imaginarme el contexto en el que surge la escritura del libro del Apocalipsis. Las situaciones no ayudan a nada, son de tremenda crisis y Juan no haya qué hacer. Y él dice, yo soy un viejo, estoy a punto de morirme, estoy preso en esta isla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y en ese momento de desespero, cuando él no sabe qué hacer por ayudar a la iglesia,
parece que alguien le grita y le dice: hey, Juan, deja de mirar alrededor de tu vida y mira acá. Y en ese momento Juan alza sus ojos, mira hacia el cielo y ve una puerta abierta en el cielo. Y así también pasa en nuestra vida, y estoy convencido que en los días que vienen, por más oscuros que se vengan sobre la iglesia, nosotros tenemos que tener la capacidad de mirar que siempre Dios tiene para nosotros una puerta abierta en el cielo. Bendito el Señor para siempre. Recuerdo que cuando era un jovencito, siempre tuve problemas de orientación en la ciudad. No lo parece, pero yo soy una persona que me pierdo fácilmente. Si Jairo ahora me deja por aquí en alguna calle, yo me voy a perder fácilmente. Por eso siempre salgo con un buen amigo en las predicaciones, porque él tiene una formación en el ejército y él dice: mira, aquí hay que mirar siempre cuando uno llega a una ciudad, a una montaña, una torre, un centro de referencia. La cosa es que yo siempre me perdía cuando era niño. Muchas veces me perdí de mis padres. Y una vez fui a un paseo del colegio a un cerro que se llama El Neuque, en la ciudad de Tomé. La Patricia lo conoce. Es el cerro más grande de la 8ª región. En ese cerro, si uno se para arriba de una torre, puede mirar la ciudad, y la ciudad se ve completamente ordenada, y es la única manera de ver la isla Quiriquina como una isla. Esa fue la primera vez que yo vi la isla Quiriquina como una isla que se veía ahí en el mar. Y luego comencé a mirar toda mi ciudad y comencé a ver cómo estaba estructurada. Vi cada una de ellas, y cuando regresé a la ciudad pude orientarme para caminar y aprendí cómo era la ciudad de Tomé. Saben, mis queridos hermanos, en la vida cristiana pasa exactamente lo mismo. Para entender lo que Dios quiere hacer con nuestra vida y con la vida de la iglesia, es necesario subir a la presencia de Dios para ver cómo Él es que ve las cosas. Porque si miramos las cosas desde nuestra propia perspectiva, nos vamos a equivocar, nos vamos a nublar, nos va a pasar lo que le pasó a Juan, que va a entrar en desespero. Pero gracias al Señor que siempre, cuando estamos en medio de las crisis, hay una voz que te dice: Carlos, Verónica, Jairo, deja de mirar las cosas en la tierra y mira hacia el cielo, porque yo para mis hijos siempre tengo una puerta abierta en el cielo. El Señor nos dice hoy día: iglesia, mira, sube acá y yo te mostraré las cosas que vienen después de estas. Bendito el Señor para siempre. Y finalmente, mis queridos hermanos, quiero decirles que si hay una puerta abierta en el cielo para la iglesia en los días que vienen, hay otra palabra del Señor para nosotros. En medio de las situaciones de crisis que vive nuestro país, es Dios quien tiene el control de las cosas. No son los hombres, no son los partidos políticos, no son los presidentes, no es la gente de izquierda, no es la gente de derecha. Dios es quien tiene el control de las cosas. En este pasaje los teólogos dicen que del capítulo 1 al 3, toda la situación se desarrolla en la tierra. Todo lo que se relata en este libro, del capítulo 1 al 3, son cosas que están pasando aquí desde la perspectiva de los hombres. Por eso las descripciones son horribles. Iglesias en pecado, hombres que fallan, situaciones de muerte, situaciones de desigualdad. Y es por eso que la primera palabra es: salgan de ahí. Salgan de ahí. Eso es lo que pensaba de mi sueño. Es la actitud que yo tengo frente a las crisis. No importa que el mundo se esté derrumbando a mi lado. No es que no me importe y yo no sea sensible. Es qué actitud voy a asumir yo como creyente frente a las cosas que vengan. Frente a lo que venga. Yo sé lo que pasa en la tierra, pero yo sé que hay una voz que siempre me dice: Luciano, sube acá y yo te mostraré las cosas que serán después de estas. Porque para el mundo no vienen tiempos mejores, y eso lo sabemos. Pero para la iglesia siempre hay tiempos de gloria.
Bendito al Señor para siempre. En el capítulo 4 los teólogos dicen que cambia la escena de la situación de la tierra al cielo. Y Juan es invitado a subir al cielo. Y cuando Juan sube al cielo, ve una realidad completamente distinta. Ahí hay paz, ahí hay tranquilidad, todos adoran al Señor, todos reconocen su señorío, todo está en calma porque Él tiene control de la historia. Es Él quien escribe la historia, quien la escribe, no los hombres. Y Juan se siente impactado. Ya termino. Se siente impactado. ¿Hay algo más aquí para nosotros, para la tierra, para lo que está aconteciendo? Y veo un rollo sellado por dentro y por fuera. En época de Juan, un rollo con 7 sellos era un testamento. ¿Sabe usted qué es un testamento? Es una herencia. Es plata, la solución de los problemas. Juan ve, dice, ahí está la solución para la iglesia que está perseguida, que pasa crisis. Ahí está. Pero de repente comenzó a llorar. ¿Y saben por qué comenzó a llorar? Porque era un hombre inteligente. Y él, como usted y yo, sabemos, una herencia no se puede ocupar hasta que aquel que la testó haya muerto. No había nadie en el cielo ni en la tierra que fuera digno de desatar los sellos, ni aun siquiera mirar las bendiciones. Pero vino un ángel y le dijo: no llores más, Juan. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha muerto y ha resucitado para darle la herencia a la iglesia. Es Dios el quien tiene el control del futuro y no los hombres. No importa lo que estés pasando, no importa si viniste de otro país. Yo sé lo que estás pensando. Estás pensando: vine de otro país buscando libertad y paz en Chile y estoy en medio de lo mismo. Pero quiero decirte que Dios es el que tiene el control de las cosas y no los hombres. Bendito sea Él para siempre. En mi libro de Apocalipsis escribí una historia que me pasó con una mujer que se llamaba Nancy. Mis años de joven evangelista, recorríamos el país predicando y ayudando a las iglesias, y una noche nos quedamos en la iglesia metodista pentecostal de Lagunillas. Ahí estaba el pastor Israel Insunza, un antiguo predicador de la iglesia metodista pentecostal. Había muerto él y su esposa estaba luchando, la pastora, por mantener la iglesia, y estaba tan contenta de recibir estos 2 jovencitos, yo y Lucho, mi amigo. Patricia, conoces bien a Lucho. Y nos recibió por una semana, hicimos evangelismo, le ayudamos, y estaba tan contenta esta pastorita de que le ayudáramos. Y recuerdo que una noche nos van a despertar a la pieza donde estábamos con Luis y dicen: necesito la ayuda, que me acompañen rápidamente para visitar a Nancy, una mujer que estaba agonizando de un cáncer. Está agonizando del cáncer ella. Cuando entramos a la pieza, yo siempre describo de esta manera esa situación. Cuando entramos a esa pieza, el ambiente se podía partir con un cuchillo. Terrible, un ambiente de oscuridad, de muerte, terrible. Yo me sentía un gran evangelista y no sabía qué hacer. Estaba nervioso, nos llevaban para orar por ella y yo no sabía qué hacer. Y como yo siempre he sido más el teólogo, dije: bueno, yo voy a tomar la palabra. Tomé un pasaje, lo interpreté, y mi amigo Lucho me dio una tremenda lección ese día. Terminé de leer el pasaje. Lucho solamente miró a Nancy, que estaba quejándose de sus dolores de agonía, y la miró,
se acercó. Recuerdo que habló algunas lenguas, comenzó a hablar en lengua, tomó su cabeza, la levantó y le besó la cara. Oramos por ella y Nancy se comenzó a reír. Y luego ella partió a los brazos del Señor. ¿Y sabes qué? Yo aprendí ese día que las historias de nosotros son todas distintas y todos tenemos nuestros apocalipsis propios, personales, pero en medio de todas las situaciones de la vida es Dios quien tiene el control. Dios cuidará de ti, nada te faltará. En medio de las crisis siempre hay una puerta abierta en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Mira hacia el cielo y di: Señor, hay una puerta para mí, una puerta para mi trabajo, una puerta para mi familia, una puerta en medio de las situaciones que vienen. Y la historia no la van a escribir los hombres, la historia ya está escrita por aquel que es el autor de mi vida. Que el Señor les bendiga. Me encantaría quedarme un rato más, pero no puedo, y discúlpenme que esto ha sido tan rápido. Muchas gracias. Yo quiero volver a verles, porque estoy muy contento de conocerles. Una iglesia muy linda, tienen el corazón de sus pastores y eso es hermoso. Gracias por esta oportunidad. Estén orando por nosotros, porque lo que viene probablemente es complicado. Yo no sé cuánto. Eso depende de la iglesia y del plan de Dios. Pero frente a todo esto hay una puerta abierta en el cielo y es Dios el que tiene control de la historia. Gracias. Solo un minuto, pongámonos de pie un momentito. Padre, bendecimos la vida de Luciano, su corazón. Bendecimos la palabra profética que vino sobre él como un profeta para Chile, para las naciones. Oramos por que le dé sabiduría, gracia, favor tuyo, Señor. En el nombre de Jesús declaramos sobre tu vida que ninguna arma forjada contra ti podrá lograr intimidar tu corazón. Declaramos sobre ti que Dios abre sobre tu vida puertas de bronce y cerrojos de hierro son rotos en el nombre de Jesús. Y declaramos sobre tu vida también que tú, tu esposa, tu hijo serán guardados bajo la poderosa mano de Dios. Que podrán caer 1000 y 10.000, pero a ti no te va a tocar en el nombre de Jesús. Te bendecimos, varón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro hermano va a ir rápidamente, que nadie le pida hablar. Gerardito, anda a dejarlo al aeropuerto rápidamente. Vamos a adorar con una canción y busca la primera lámina que tengo en mi prédica. Solamente lo voy a mostrar mientras adoramos. Quiero conocerte cada día más, a ti entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre
siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Señor, nosotros declaramos en este momento que tuya es toda la gloria, Señor, y que bajo tu poderosa mano estamos, que tú nos guardas, que tú nos proteges, que tú nos cuides. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que tomes tu asiento tan solo por 3 minutos, luego vamos a levantar la ofrenda. Y quiero que escuches esto, por favor. Puede dar la impresión. Pueden prender las luces, por favor. Pueden dar la impresión de que hemos desviado un poco el rumbo como iglesia, la viña. Pero yo soy responsable delante del Señor por la vida de todos ustedes. Y yo he estado muy angustiado en estas últimas semanas, muy angustiado. Estuvimos a minutos de un segundo golpe de Estado, a minutos. Y si es que el ejército no le dice no al presidente, hoy día tendríamos un golpe militar en Chile de nuevo, porque el ejército no le prestó ropa al presidente. Entonces, si nosotros no hemos bajado la señal de la condición en que nos encontramos como nación, si nosotros no logramos ver, puede avanzarla por favor, una más, ahí nomás, no logramos ver lo que está pasando, no nos vamos a preparar para algo así. La Biblia dice: de Isaacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tiene que hacer. Este texto bíblico cobra más fuerza aún en este contexto hoy día. Debemos ser expertos en el conocimiento de los tiempos, entender lo que está pasando, para poder también tomar decisiones correctas, entender los tiempos, para saber lo que Israel tiene que hacer. Amén. Vamos a crecer como nunca antes, no porque yo soy un buen predicador, porque llegará mucha gente angustiada, mucha gente desamparada, mucha gente agobiada, y este será una casa de paz. Dios se va a glorificar sobre nuestra vida. La palabra comenzará a ser una palabra encarnada. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, pero a ti no te va a tocar. Dios guardará tu salida y guardará tu entrada. Dios guardará tu sueño, tu descanso. Dios estará con nosotros. Les voy a contar algo muy personal. Los que me conocen, yo he sido de una sola línea con la izquierda y con la derecha en Chile. De una sola línea. Le he dicho lo que pienso desde la perspectiva bíblica y los he confrontado públicamente en los diarios. Ustedes han leído los diarios. Así que soy un hombre expuesto. Pero saben, queridos, si Dios tuviera que hacer algo conmigo por causa del reino, no hay problema, Señor. Dios se ha de glorificar sobre nosotros, y la iglesia se manifestará como la palabra lo dice. Si estos callaran, las piedras van a clamar. Pero yo no quiero ser una piedra, quiero ser uno de esos que levanta su voz.
Amén. Puede dar la sensación de que esto es terrible, pero no es menor nuestro enemigo. No es menor. Es el príncipe de este mundo. Ese es nuestro enemigo. El príncipe de este mundo no son las personas, son el espíritu que opera en el corazón de las personas. No tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es contra Boric, no es contra Jackson, no es contra Telier. No estamos hablando en contra de la Camila Vallejos. Tiene que ver con el espíritu que opera en sus corazones. Amén. Póngase de pie, vamos a levantar nuestras ofrendas. Quiero decirte que tus diezmos y tus ofrendas garantizan tu economía en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez. Tus diezmos y tus ofrendas aseguran tu provisión en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez. Amén. No descuides este principio bíblico de tus diezmos y ofrendas. No los descuides. Es tu garantía de la provisión de Dios sobre tu casa. Padre, oramos en esta mañana por estas ofrendas y estos diezmos que tomamos. Llévanos, llévanos a penetrar, Señor, desde la trinchera. Llévanos a penetrar, Señor, el terreno enemigo. Llévanos a ser victoriosos delante de nuestros enemigos. Que estas armas que nos diste, diezmos y ofrendas, Señor, aseguren mi casa, mi refugio, mis hijos, mi esposa, mi trabajo, mi estabilidad, mis emociones. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden pasar mientras adoramos al Señor. En el principio, pues creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Solo hablar, creaste las galaxias con tu voz. Tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Yo también. Yo también. Señor, bendecimos estas ofrendas, bendecimos estos diezmos, Señor, bendecimos el corazón de quienes han dado. Los tomamos con gratitud, Señor. Y gracias por ponernos en la brecha. Gracias por ponernos delante de ti y delante de los hombres. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor y luego nos vamos a Dios casa. de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán.
Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Esta canción es muy linda, así que cantémosla al Señor. Creaste cada especie en su esplendor. Si Dios muestra quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo, Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo sí, Señor, te adoramos. Si los cielos te alaban, Te adoramos. yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas, Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Vamos. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Parecer
moriste para amarnos, yo también. Yo también. Yo también, Señor. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Con todo el corazón. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, un millón de veces volveré a cantar. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas formaron. Si los cielos te adoran, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Yo también. Yo también. Si la tierra te alaba, yo también. Yo también, Señor, gracias. Padre, guarda nuestro regreso a casa, Señor. Bendice nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, nuestros papás, nuestras mamás. Bendice nuestras familias, Señor. Y te damos gracias por todo lo que ha ocurrido hoy acá, Señor. Como siempre, tú nos sorprendes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso grande al Señor esta mañana. Antes de que se retire, el pastor Luciano dejó 2, 4, 6, 7 ejemplares de su libro Apocalipsis. Yo lo estoy leyendo, es espectacular. Es bien contextual mientras escribe. No me dejó valor, precio. Los vamos a vender a 10,000 pesos. Si es menos su valor, gana él. Si es mayor su valor, lo vamos a subsidiar nosotros como iglesia. Así que aquellos hermanos que quieran llevarse un libro, va a tener un costo de 10,000 pesos. Amén. Ahí está, mi esposa va a estar ahí al frente de ustedes. Dios les bendiga. Juan. Héctor, toma. Ya, sí, después tiene que pagar a mi señora porque yo no tengo idea quién se lleva un libro. Dios les bendiga. Amén. Que les vaya bien.